Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico el día de hoy. Vamos a ver la parábola de la casa sobre la roca. Está muy interesante. Yo sé que Dios va a continuar hablándonos como lo hace conmigo y yo sé que también con ustedes. Y bueno, siempre hay tiempos de reflexión, tiempos de meditar qué estamos haciendo con lo que Dios nos enseña y con lo que nosotros estamos precisamente llevando a cabo. Entonces, pues, ¿qué les parece si iniciamos? Tal vez el día de hoy terminamos con esta plática y la próxima semana, si Dios permite, seguramente podremos también ver la parábola del buen samaritano. Ok, pues vamos a comenzar. ¿Qué les parece? En otras pláticas hemos hablado que es una parábola y hemos dicho que es el acto de impartir un conocimiento o una enseñanza mediante una historia o relato que sea ejemplo de lo que queremos enseñar con el propósito de lograr cambios de conducta en forma sutil y sin imposiciones. También hemos comentado que el Señor Jesús las usaba mucho en sus enseñanzas a la gente en general y a sus discípulos, siendo el tema central el reino de los cielos. Entonces, las parábolas están divididas en tres áreas. Unas son las que hablan del reino de Dios, o sea, y empiezan: el reino de los cielos es semejante. Otras son las que presentan las actitudes de Dios. Estas revelan su inmenso amor, misericordia, paciencia, su sacrificio en la cruz, etcétera, etcétera. Y por último están las que se contraponen a dos comportamientos. La parábola que veremos el día de hoy precisamente es del grupo de las que se contraponen a dos comportamientos. Ay, quiero quitarle la grapa a mis notas y no puedo, chicas. Perdón, ya estoy. Me olvidé hacerlo. Ok, entonces la parábola de la casa sobre la roca, tal vez en sus Biblias no tenga como el titulito que se llama epígrafe, que diga así. En muchas va a decir los dos cimientos. Para esto, esta parábola la encontramos en dos de los evangelios y una está en Mateo 7, 24 al 29 y la otra la vemos en Lucas 6 del 47 al 49. Entonces, ¿qué les parece si la leemos? Vamos a empezar con Mateo 7, 24. Tal vez ya la tengan por ahí lista. Y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó
porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Verso 29 por último, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Si nos vamos ahora por favor a Lucas 6:47 al 49, aquí es más breve como nos lo narra Lucas y dice de la siguiente manera. ¿Por qué me llaman? Empieza, ¿verdad? Desde el principio, desde el 46. Lo vamos a leer. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Aquí el Señor nos está haciendo hincapié que importante es que si Jesús es nuestro Señor, o sea, el Kyrios, el único, el mandamás en nuestras vidas, ¿por qué no lo obedecemos? Bueno, ya nosotras sabemos que estamos en ese proceso que se llama santificación, de ir cada día caminando de la mano del Señor, ¿verdad? Y aplicando su verdad en nuestras vidas. Verso 47 dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante o a quién se parece. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces ya con esto nos estamos dando una idea de qué se va a tratar esta plática. La Biblia en 1 Corintios 10:40 dice de la siguiente manera. 1 Corintios 10:40. Y todos bebían de la misma bebida espiritual, porque bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esta cita habla de cuando el Señor, a través de Moisés, va guiando a su pueblo. Perdón, por poco y tapo la cámara. Va guiando a su pueblo, pues tenían hambre, el Señor les dio el maná, les dio sombra, ponía una nube en el día, en la noche ponía un fuego que les daba calor a todos, y entre tantas bendiciones su ropa no se gastaba, sus zapatos tampoco, así estuvieron mucho tiempo, 40 años, los trajo el Señor en el desierto, y cuando ellos tenían sed, el Señor le había dado indicaciones a Moisés que golpeara de cierta manera una roca, no entiendo dónde estaba, si la roca también iba con ellos, pero de ahí salía el agua. A eso se refiere esta cita.
que la roca espiritual, así como en lo físico, esa roca simbolizaba la solidez y la verdad de Dios, ahora el Señor nos está dando a través de su palabra, de alguna manera, eso sólido, esa roca espiritual, porque la roca ahora para nosotros es Cristo. ¿Ok? Entonces continuamos. Les voy a contar algo, una pequeña historia, y yo sé que Dios nos va a hablar aquí a todas nosotras. Resulta que había un constructor excelente que al pasar el tiempo dejó entrar en su vida la monotonía y ya no le gustaba lo que hacía. Así que fue un día y le dijo a su jefe que quería renunciar. El jefe le dijo: está bien, solo antes de irte, hazme la última casa. Pero pon mucha atención. Esta casa quiero que la hagas con los mejores materiales que encuentres. No escatimes en gastos. Hazme el proyecto, dime el total de la construcción y yo voy a darte todos los recursos. Así lo hizo este hombre e inició la construcción de esta casa. Pero no hizo lo que el jefe le había dicho. No buscó el mejor material para construir esa casa. No le puso esmero, le puso un piso que era muy económico, tal vez hasta de oferta. Hizo lo mismo con las ventanas, los muebles de baño, los azulejos. Bueno, desde los cimientos, tal vez no le puso la cantidad de piedra que tenía que ponerle, etcétera, etcétera, etcétera. De vista, pues tenía muy buena vista esa casa, pero pues descuidó la construcción de esa casa y sin embargo llega un día, busca a su jefe y le dice: aquí tiene las llaves de la casa, está terminada. Cuando el jefe recibe las llaves de esta casa, el jefe le devuelve inmediatamente las llaves y le dice: tú has sido un muy buen empleado, reconozco que eres de lo mejor que he tenido en la construcción, así que está muy bien, yo sé que te quieres ir, quieres volar, quieres hacer tu vida y no te voy a detener, adelante. Estas llaves son la propiedad de tu casa. Esa casa que te pedí que hicieras, yo te la regalo. Ese es mi regalo para ti. ¿Se imaginan? Pues cómo se sentiría este constructor cuando se dio cuenta que, pudiendo haber obedecido a su jefe, los recursos se los había dado. Sin embargo, él tomó la firme determinación de hacer la casa como le pareció, sin seguir el ordenamiento que había llevado antes en las otras construcciones. Y muchas veces, si nosotros hacemos el comparativo, ¿cómo es que Dios ya nos ha proporcionado todo lo que necesitamos para vivir de manera correcta? Nosotros despreciamos esto. Aquí el Señor, en esta parábola, nos mostrará que esa casa representa nuestra vida. Y así como este jefe le dio todos los recursos necesarios a su empleado para que pudiera edificar la mejor casa, asimismo, Dios ha puesto a nuestra disposición todo lo que necesitamos para que nuestras vidas permanezcan de pie
hasta el final. Él quiere que cada uno de nosotros construyamos la mejor casa y con su ayuda y nuestra buena disposición, seguramente que lo haremos. Cada una de nosotros tomará esa decisión, ya que también el Señor, como también sabemos, nos ha dado el libre albedrío y el Señor quiere que lo usemos de manera correcta conforme a su guía. Asimismo, veremos cómo el Señor nos está alertando a cada una de nosotros de cómo debemos construir esa casa. Pues en esta historia habla de dos personajes. Habla de un hombre prudente y habla de un hombre insensato. Entonces, habla en esta parábola el Señor de la actitud personal de cada uno de nosotros. Así que esta parábola va dirigida nuevamente a ti y a mí. Aquí el Señor Jesús hace estas dos comparaciones entre dos tipos de personas diferentes. Sabemos perfectamente que el Señor nos ama y sabe cómo vamos a reaccionar delante de las adversidades de la vida cotidiana, ya que mediante nuestras actitudes manifestamos qué tanto estamos poniendo en práctica estas enseñanzas. Entonces, existen dos tipos de reacciones en los seres humanos. Una es la aceptación y la otra es el rechazo. Cada uno va a decidir el consejo de Dios si lo hago o no lo hago. Y esto obviamente va a provocar un fundamento en cada una de nuestras vidas. Cuando nosotros estamos escuchando las enseñanzas de Cristo, ya vimos que estas se tornan en actitudes. Es decir, que las buenas o malas decisiones que tomemos en nuestra vida no solo nos afectarán a nosotros, sino que también a todas las personas que nos rodean. Eso lo hemos hablado y hay veces que no nos detenemos a analizar esto porque la vida te lleva muy rápido, porque traes 20 cosas en la cabeza, porque estamos acostumbrados a hacer tal o cual acción que seguramente estamos erróneas, estamos equivocadas, pero hoy el Señor nos está poniendo en alerta, nos está diciendo, escucha, detente. Entonces, ¿cómo nos afectan a todos nosotros estas actitudes o en qué áreas? Pues nos van a afectar de manera personal, nos van a afectar a nuestro trato y nuestra edificación con la familia, el trabajo, con las relaciones personales, etcétera, etcétera. Cuando digo familia, pues hablo de tíos, primos, hermanos, mamá, papá, hijos, esposo, suegra, ex esposo, todo eso. Toda decisión que tomemos, también lo hemos dicho en otras ocasiones, tiene una repercusión eterna para bien o para mal, ya que Dios nos creó eternos. En la Biblia el Señor nos muestra varios ejemplos de esto, muchos. Y bueno,
retomemos otra vez el personaje de Abraham que estamos viendo en nuestro devocional diario. Cómo Abraham, cuando no esperó el hijo de la promesa y buscó tener un hijo en base a la idea de su esposa con su sierva, nació su hijo Ismael. Y quienes conocemos esta historia, sabemos que las cosas no se dieron bien. Él no era el hijo de la promesa, pero por ser hijo de Abraham, el Señor también lo bendijo. Hoy es el patriarca de la nación árabe, pero también por otro lado sabemos que el patriarca de la nación de Israel, pues era Abraham, es Abraham, y su linaje va creciendo para la promesa a través de el hijo que tuvo de Aarón. Entre estos dos hijos en la actualidad hay guerra continua, no se detiene esta guerra. Todo el tiempo están en guerra estos dos pueblos. También también recordemos, lo hemos mencionado en otras ocasiones, que nuestra situación de caída se vino a dar por la desobediencia de Adán y Eva. Por eso es que no nacimos dentro del huerto del Edén, sino fuera. Y el Señor vino a rescatarnos para corregir ese pequeño error, ¿verdad? Bueno, también tenemos el ejemplo de David con Betsabé. Sabemos que él se enamoró de una mujer casada e hizo todo mal y hubo con muchas consecuencias. En todos estos casos, esto fue terrible lo que pasó, pero tenemos una consecuencia totalmente distinta, ¿sí? Una buena decisión, el ejemplo mayor que tenemos en la Biblia y en la historia del hombre, es la buena decisión que tuvo nuestro Padre Celestial de enviar a su Hijo a morir por nosotros. Ha habido una repercusión muy grande, puesto que hoy nosotros hemos sido rescatados de la vana manera de vivir, de la muerte eterna, a la vida admirable que el Señor nos está ofreciendo, y esto fue a través de la decisión que Él tomó, que fue muy buena para nosotros. Aunque a Él le dolió, el Señor Jesús ahora está sentado a la diestra del Padre, esperando ver cómo nos comportamos, cómo edificamos nuestra vida, y Él está intercediendo por nosotros. Entonces vamos a ver hombre prudente. Si gustan anotar, prudente viene del griego frónimos, así como suena, frónimos en griego, porque esta escritura está en el Nuevo Testamento, que se escribió en griego. ¿Qué significa frónimos? Significa sagaz, discreto, cauteloso, inteligente, hábil, cuerdo, previsor. Ya desde aquí, cada una de nosotros nos vamos poniendo en lo que significa, poniendo de frente en lo que significa prudente, y tal vez tú te calificas y dices, sí, soy sagaz, soy discreta o no soy discreta,
cautelosa, no, tal vez no he sido cautelosa, inteligente, pues no muchas veces, hábil, pues también de vez en cuando, cuerdo, previsor. Unas podemos poner palomitas en unas áreas de nuestra vida y en otras vamos a salir reprobadas. Pero gracias a Dios que nos ha dejado su palabra y que Él nos va guiando para que nuestra condición vaya cambiando y cada día nos parezcamos al Señor Jesucristo en cuanto a su carácter. Entonces, dice que bajo este hombre prudente es aquel que tiene cimientos firmes y estables. Es el que escucha la palabra de Dios y la obedece. Es cuidadoso para evitar contratiempos. Es astuto, como ya vimos, es precavido, es entendido. Con una sola vez que se le indique una cosa, lo entiende. No hay que estar duro y dale como yo. Es también una persona que administra muy bien todo lo que tiene que hacer, desde su tiempo, los dineros, etcétera, etcétera. Es muy diligente. Y ya hemos visto que diligente es aquel que no deja para mañana lo que puede hacer hoy. Estas personas son las que escuchan y meditan en la palabra de Dios antes de tomar sus decisiones. O sea, resumiendo, es una persona estable. Pues yo anhelo ser una persona estable, no sé tú. Espero que sí. Ahora vamos a ver hombre insensato, porque la parábola habla del prudente y del insensato. Y esta palabra viene del griego moros, con acento en la O, moros. ¿Te suena la palabra moroso? Pues de ahí viene y también significa moroso, aburrido, necio, cabeciduro, ignorante, fatuo, absurdo. Son las personas que se aburren de escuchar la palabra de Dios. No leen, casi nunca leen, no oran, y si oran es la misma cantaleta de todo el tiempo, o sea, vanas repeticiones. O hay veces que sí le echas feeling y dices varias cosas, pero muchas veces le prometemos a Dios cosas que no le vamos a cumplir o que las estamos tomando muy a la ligera. Es importante que hoy todas nosotros rectificamos que cuando nos dirigimos a Dios, visualicemos perfectamente quién es Dios, ¿sí? También un insensato es una persona que no escucha el llamado de Dios en el sentido de congregarse. En la actualidad hay mucho problema para poder hacerlo, pero ustedes me entienden a qué me refiero. Son personas que dan muy mal testimonio. Es aquella persona, el insensato, que siempre está retrasado en el trabajo, en su casa. Es una persona sumamente informal, no cumple. Si le das dinero por adelantado por un trabajo, te queda mal. Si te promete algo, no te lo cumple. Es un desobligado o desobligada en todo lo que hace. Es una persona que siempre está carente de percepción espiritual. No toma, por lo general, buenas decisiones. Es negligente.
es el que deja para mañana lo que puede hacer hoy. Llega tarde a todos lados, porque como es tan desorganizado, pues llega tarde. Se enoja con mucha facilidad cuando no le salen bien las cosas. Y bueno, nosotros también nos pasa que si no te salen bien las cosas, sobre todo si las has planeado, pues sí te enojas, pero aquí estas son personas que están enojadas todo el tiempo en su boca salen palabras de enojo. ¿Por qué? Pues como su vida todo es un desorden, pues todo le sale mal. Pero siempre va a buscar culpables, eso que ni qué. Es aquel que no muestra madurez o buen juicio en sus actos. Es una persona sumamente necia, como yo, terco y falto de sabiduría. Es una persona que siempre toma decisiones fuera de lo establecido por el orden de Dios. Es una persona sumamente inestable. Por eso es que Dios compara a esta persona inestable con la arena y a la persona estable, ¿sí? Con algo sólido bajo sus pies, que no se le mueve el piso fácilmente. Existen 3 formas en que será probado nuestro fundamento. ¿Qué es el fundamento? Es la base donde si lo ponemos con una casa, pues sabemos que se le ponen los cimientos. Aquí en México se le llaman cimientos. Analizan, ven la tierra cómo se encuentra, si no es buena tierra, pues van a rascar hasta que encuentren piedra y sobre eso van a poner los cimientos de piedra. Si no ya hicieron muy profundo la excavación y no encuentran piedra, pues muchas veces rellenan de piedra esos lugares, pero colocan fundamentos sólidos en las casas. Entonces vamos a ver cómo aquí en la Biblia, en esta parábola, dice el Señor que una casa estaba fundada sobre la arena, o sea, no tenía cimientos sólidos. Ayer les envié un video de niños, pero está muy gráfico. Una casa cerca en la playa, puede ser cerca de un río, en un afluente de un río, en fin. Y la otra con una base sólida. Las dos fueron fincadas seguramente con buena intención, pero las vicisitudes, así se dice, ¿verdad?, de la vida, los contratiempos van a llegar. Nosotras mismas hemos experimentado problemas inesperados. Dice que a ambas les descendió la lluvia. Descender la lluvia significa ir abajo o desencadenar algo. En este caso, el agua se desencadena. Nosotras sabemos, porque lo hemos experimentado muchas veces en nuestra vida, que las tormentas, los problemas, las situaciones difíciles van a llegar o han llegado ya a nuestra vida en forma hostil. Puede ser en alto grado, en mediano o en bajo, pero han llegado las lluvias y van tratando de abatir nuestras vidas. Por lo general, estas van a llegar sin aviso, haciendo estragos, tratando de desestabilizarnos. Y aquí me detuve a pensar
y dije, ¿llega sin aviso la lluvia? Bueno, por lo general aquí en Morelos, sí hay aviso. Y ese aviso son los truenos, ¿verdad? Los relámpagos. O volteamos al cielo y vemos las nubes. Nos está dando avisos de que la lluvia está por venir. El Señor es tan hermoso que sí nos avisa, pero muchas veces no le ponemos atención, pues porque no me interesa lo que Dios me diga o porque estoy tan ocupada, tan afanada en mis actividades que no estoy poniendo atención a lo que estoy haciendo. Pero el Señor sí nos avisa. Aquí el decir que llegan sin aviso es cuando andamos bien afanados y nada más de repente, ya está lloviendo, pues sí, porque estamos tan metidos en lo nuestro que no nos percatamos de que ya venía la lluvia. Habla también que llegó la lluvia y descendió, pero también habla de los ríos. Pues los ríos sabemos que arrasan con todo lo que está en su camino. Estos también llegarán repentinamente, sin alertarnos, arrastrando todo lo que haya en su paso, y si se desbordan, son muy peligrosos. Tal vez en este momento el Señor esté trayendo a tu mente algún río intempestuoso que llegó o que estás experimentando en tu vida y va desbordándose y va arrasando con todo lo que tiene a mano. Los problemas se presentan muchas veces y no los advertimos. También habla de los vientos. Dice que soplaron los vientos. Cuando los vientos soplan en contra nuestra, nuestros cimientos, si no son firmes, se van a caer. Es muy fácil derrumbarnos ante la pérdida de un trabajo, ante un divorcio, ante la muerte de un familiar, ¿verdad? Un hijo, ante una enfermedad tuya o de alguien a quien amas mucho, ante un accidente. Hay tantas cosas que van a venir como lluvia, como ríos, como vientos, para desestabilizarnos por completo y claro, para que nos alejemos de Dios. Sabemos que tenemos un enemigo que siempre va a estar enviando lluvia, ríos y vientos. Y este enemigo no puede llegar con ellos si Dios no se lo permite. Entonces podemos decir, entonces Dios es quien nos manda la lluvia, los ríos y los vientos. Muchas veces sí, porque el Señor va a estar probando de qué material están nuestros cimientos. Dios sabe sobre qué está fundamentada nuestra vida. Los que no nos hemos dado cuenta somos nosotros. Ok, entonces vamos a ver 5 maneras de fortalecer tu fe. Los 3 puntos que vimos anteriores son las formas en que será probado nuestro fundamento. Ahora vamos a ver 5 maneras que Dios nos otorga para fortalecer nuestra fe. Volvamos a recordar que el fundamento sólido que Dios nos ofrece es Cristo a través de su palabra. En la vida diaria, el ser humano ha estado adaptado
para caminar o conducirse de manera independiente. Desde la separación de Adán y Eva, sabemos que todo ser humano tendemos a caminar de manera independiente. ¿Independiente de quién? De Dios. Más si nunca nos guiaron desde pequeños, pero aunque nos hayan guiado, esta naturaleza caída tiende a hacer mi voluntad por el ego que traemos, ¿verdad? Y también nos hemos acostumbrado a ser autosuficientes. La mayoría de las veces tomamos decisiones sin consultar a Dios. No lo tomamos en cuenta. Y por supuesto que nos estamos perdiendo de las bendiciones que Él nos da, nos perdemos de las habilidades y de los dones que Él ya nos ha proporcionado. Al ser autosuficientes, perdemos la guía de nuestro Señor, olvidando que Cristo es la roca. Cuando no nos esforzamos, y no nos va bien, pues viene a nuestra mente, si ya lo hemos leído, lo hemos escuchado, que separados de Dios no podemos hacer nada. Entonces, qué importante es que nosotros tomemos buenas o malas decisiones. Qué importante es que analicemos nuestra manera de pensar, que analicemos hacia dónde voy, qué es lo que quiero, qué quiero obtener. ¿Esto solo me beneficia a mí o también beneficia a mi familia? Si lo que estoy haciendo beneficia a la gente que me rodea. O sea, que veamos hacia dónde vamos, hacia el futuro. ¿Sí? Sin el Señor sabemos que estamos construyendo sobre la arena. Y como ya dijimos, esta es la condición del que se basta a sí mismo para satisfacer sus propias necesidades. En Mateo 7:24, como lo leímos, dice: cualquiera pues que me oye, si gustan subrayar esa palabra oye, estas palabras y las hace también, si gustan subrayar. Yo ya subrayé eso, ¿verdad? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca significa o representa estabilidad. Me di a la tarea de buscar qué es una roca. Mírenme porque ahora le hice diferente. Ándale, ya la perdí. ¿Para qué ando separando hojas? 3. Ahorita les digo. En sentido espiritual, la roca es una persona que es un discípulo atento. El practicar la obediencia se convierte en un fundamento o base sólida para resistir las tormentas de la vida. Cuando la vida está en calma, el fundamento no parece importar, pero cuando llegan las crisis, es ahí donde va a ser probado nuestro fundamento.
asegúrate, nos dice Dios, que tu vida esté construida sobre la base del conocimiento y confianza que nos está ofreciendo nuestro Señor Jesucristo a través de la Biblia. ¿Qué es una roca? Aquí ya está. Es la materia de minerales asociados de manera natural que en cantidades considerables forma parte de la masa terrestre. También es un fragmento de esa materia sin forma determinada y de mayor tamaño que una piedra. Entonces es parte de lo que está hecha la tierra y hay tamaños. Está compactado, ¿sí? Todo ese material está compactado. Si es pequeño le llamamos una piedra, pero si es grande, muy grande, se le llama roca. En sentido figurado, también es una cosa muy dura, o también la Biblia cuando habla del corazón, que la tenemos como un pedernal, como una piedra, ¿sí? Del tamaño del corazón, pues habla precisamente de un corazón muy duro que no acepta ninguna indicación, que no acepta la guía de nadie, que es rebelde, que es insensato, ¿sí? Por ejemplo, la arena, esta representa inestabilidad. Si buscas algo único que te ayude a mantenerte fuerte y estable en tu vida, no lo harás bajo las bases de la mentira, sino de la verdad. También en un sentido, edificar sobre la arena habla de esto. ¿Sobre qué queremos edificar nuestra vida? ¿Sobre verdades o sobre mentiras? Recordemos que el ejemplo de verdad está en la Biblia. El Señor Jesús lo dijo: yo soy la verdad. Él es la única verdad absoluta. Y por lo tanto, todo lo que está escrito en la Biblia habla de verdades y nunca Dios nos va a decir una mentira. El que siempre nos va a decir mentiras es nuestro adversario. Vamos a ver 5 aspectos para construir en la roca. El Señor dice en el verso 24 de Mateo, se los vuelvo a leer, dice: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando el Señor Jesús estaba narrando, hablándoles esta parábola, ahí se encontraba mucha gente que había venido al Señor Jesús de diferentes lugares, ¿sí? Unos venían de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, que era el río, pero no, del Jordán. En esta parábola les estaba hablando a la gente religiosa que era incrédula y que no eran sus seguidores, sino que lo atacaban. Pero también el Señor les está hablando a sus discípulos. Si tú eres ya ahora discípula del Señor, pues Dios te está hablando tanto a ti como a mí. Si todavía no eres discípulo del Señor, pues sería muy bueno hacer un paréntesis en tu vida y decir hacia dónde voy, cómo está fincada mi vida, sobre qué fundamentos, y busca la ayuda del Señor Jesucristo.
Él siempre está dispuesto a ayudarnos a edificar de manera correcta. Muchas veces Él va a tener que derribar esa casa que no tenía buenos fundamentos y Él nos va a ayudar piedra a edificarla. Él es paciente. Volviendo, dice aquí que la mayoría de las personas que escuchaban al Señor no creían en Él. Unos por su religión, otros porque era la primera vez que lo veían, pero la gran mayoría no creían en Él, y precisamente por eso el Señor estaba ahí, para que lo conocieran y para que le tuviesen confianza y para que creyeran en Él. Hoy el Señor nos está hablando a todos nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que lo conozcamos y para que creamos en Él. Volviendo al cualquiera, ¿quiénes son cualquiera? Pues tú y yo, y cualquiera que esté viendo esta plática o que esté leyendo la palabra de Dios o escuchando un sermón sobre esta parábola. Tú y yo somos cualquiera, en el sentido de que somos cualquier persona que está escuchando y dice, bueno, si estás oyendo, deseo que me obedezcas, nos dice el Señor. Edificar otra vez, ya lo dije, pero lo repito, sobre la roca es ser un discípulo atento, que pone atención y que responde a su maestro en vez de ser superficial y falso. Después viene oír. Dice, pues el que me oye, no anoté en qué parte, pero sí dice el que me oye, que pongamos atención. Uno de los sentidos más importantes de nuestro cuerpo es el oído. Con él escuchamos y ponemos atención. La acción de escuchar es voluntaria e implica intención por parte de la persona. O sea, nosotros escuchamos, pero también nosotros, y eso es, quieras o no, el ruido se presenta y tú lo oyes. Pero poner atención es algo muy diferente. Eso va a depender de que tú decidas ponerle un tiempo para que detengas de hacer lo que estás haciendo. A veces oímos un ruido y dices, ¡ay, qué es eso! Y hasta te quedas, dices, es un niño que está llorando o es un perro que está ladrando. ¿Sí me entienden, verdad? Entonces, depende de que tú pongas tu voluntad para que pongamos atención. Y esa es la razón por la que el Señor hace referencia a esta cita. En Santiago 1, 22 al 23, en la versión NBT, dice así. Es Nueva Traducción Viviente. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios. Tienen, no dice si quieren, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañarán a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, pero luego te alejas y te olvidas de cómo eres.
Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, la ley perfecta que nos hace libre es la Biblia y también es Cristo. Y dice, y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Pues qué importante es que si no entendemos lo que leemos, pues vayamos a otra versión hasta que se pueda ampliar en nuestro entendimiento y entonces poner atención en cada versículo de la Biblia. Todos son importantes. Entonces lo que leí fue Santiago 1, 22 al 25. Después el Señor dice que cualquiera que me oye y hace lo que les digo, y aquí viene hacer, tiene que ver con la obediencia. Jesús lo puso en claro. El oír y hacer deben ir de la mano. Para oír, como ya dijimos, no se necesita ningún esfuerzo. Sin embargo, también ya lo mencioné, para escuchar se necesita prestar atención y poner interés, ya que siempre vamos a encontrar distractores que nos lo impidan. De nuestra cuenta corre eliminar esos distractores. ¿Cuántas veces, si ya empezamos a tener una relación con Dios, Dios quiere hablarnos y percibimos, no creo que Dios me quiere decir algo ahorita o al ratito, o esperamos a que me grite desde la otra recámara o desde donde esté? Male, haz esto, haz aquello, no hagas esto, pero no ponemos atención. La mejor manera, como ya lo hemos dicho, de escuchar la voz de Dios es yendo a su palabra. De verdad, mientras más lo practiquemos, más vamos a ir escuchando su voz y su consejo. Entonces, evitemos esos distractores que nos impiden escuchar su voz. Y cada quien sabe cuáles son esos distractores. Puede ser mucho trabajo, puede ser, ¿qué les digo? Muchos estudios, mucho de todo lo que te rodea, de tus actividades, de mucha tele, mucho internet, pero nada de Dios, a eso me refiero. Entonces aquí el Señor nos muestra que debemos ser como el hombre prudente. Entonces el primer punto fue que el Señor se dirige a cualquiera de nosotros. Después el Señor nos dice que para construir en la roca oigamos, que hagamos, y ahora nos dice que seamos como el hombre prudente. Hay personas cuya vida e incluso su religión está basada en el puro oír sin poner la atención requerida, sin caminar más allá. Sus pensamientos están llenos de emociones y sus vidas son completamente vacías. Conocemos gente muy emocional que no se fija lo que dice y que con la boca o con las acciones pasa y derriba todo lo que se le pone enfrente, pues como los ríos, ¿verdad?
entonces el Señor no quiere que estemos llenos de emociones vacías. Estos dos tipos de oidores, el prudente y el imprudente, representan a estos dos constructores, a dos constructores. El Señor Jesús nos enseña y enfatiza que oigamos. ¿Por qué necesitamos oír? Porque si no oímos y no ponemos atención, el resultado no es obedecer, es lo contrario. Muchas personas y tal vez nosotras mismas hemos construido nuestras vidas en la prosperidad que el mundo te ofrece, otros en sus profesiones, otros en sus sentimientos. Todo está basado en sentimientos. Es que yo siento que esto debe de ir por acá. Es que yo pienso, y siempre así le van caminando. Otros basados en sus emociones, en la fama, y otros, por ejemplo, en los mitos, o sea, en puras mentiras que nos contó el abuelito y el bisabuelito, etcétera, etcétera. Sobre esto se aventuran, pero son solo arena, ya que son demasiado débiles para soportar el plan de Dios que tiene para ti y para mí. Para cada una de nosotros Dios tiene un plan, pero los planes que el Señor tiene para nosotros son bajo base sólida. Las tormentas seguro llegarán y probarán la obra de todo hombre. Asimismo, el Señor prueba nuestra fe. Por ejemplo, en Jeremías 20:12, no lo busquen, yo se los leo, dice: oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos y ves los pensamientos y el corazón. Entonces el Señor nos invita a que seamos hacedores de la palabra y no solo oidores, para que no nos engañemos a nosotros mismos. Vamos a ver unas citas donde el Señor nos habla en relación a la prudencia. Son dos. Proverbios 27:12. Y dice así: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Este fue Proverbios 27:12. Ahora Proverbios 15b. Dice: el sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y se pasa de confiado. Entonces Dios hablándonos, ¿verdad? a cada una de nosotros. Pregunta: ¿dónde está entonces la esperanza del insensato? La casa se derrumbó en la tormenta. Seguramente cuando más la necesitaba el constructor y esperaba que ésta le fuese un refugio. Se cayó cuando ya era demasiado tarde querer sostenerla. Pidámosle al Señor que nos haga constructores sabios, no solamente para esta vida, sino para la eternidad. Pregunta: ¿por qué las personas edifican sus casas sin fundamento, o sea, en la arena?
Alguna de las respuestas podría ser que tal vez por querer evitar el arduo trabajo de preparar la piedra, la arena, y preparar los cimientos para él mismo, porque esta casa la construimos cada uno de nosotros y es donde habitamos. O tal vez por ahorrar dinero, por ahorrar tiempo, pues porque, ay, esto me queda de paso, me es cómodo, pues voy a buscar lo facilito, lo que no me cueste tanto trabajo, ni dinero, ni esfuerzo, pues espiritualmente, bueno, pues yo quiero conocer a Dios, pero denme todo lo que sepan, pero yo no voy de manera personal a buscar esas piedras valiosas que Dios tiene en la Biblia y Él me va a ir diciendo, esta ponla acá, esta ponla allá, ponle cemento, ponle arena, ya quedó firme, ok, échele esto, póngale aquello, camínele por aquí, compre aquello. No sé si me estoy explicando. Si gustan ponerme por ahí, si sí o no. Yo ya no sé ni cómo vamos aquí, pero bueno. Entonces, de eso es lo que se trata. Otras personas a lo mejor son más abusadas o creen ser más abusadas y van a construir su casa sobre aquellas cosas que les son atractivas o que son de un nivel más alto, que te posicionan en un nivel más alto. Como por ejemplo, no es lo mismo fincar una casa en la playa, que además son más caras, más si es una zona bonita, que edificar tu casa sobre un peñasco. No, pues imagínate, la que está aquí en el piso, en la arena, ahí va la carretera, me llega el material muy fácil, consigo gente para que me ayude a edificarla, yo mismo puedo hacer más cosas. Dice Magda que sí se está entendiendo. Gracias, Magda. No es lo mismo, ya se me fue el avión, no es lo mismo a que tú digas, pues voy a construir en una peña, en la roca, ay no, pero hay que ponerle escaleras. Ay, ¿y cuánto me va a costar estar picando la roca hasta que quede planito para poner la casa allá arriba? Y si se me antoja esto, y si quiero ir a tal lado, ay, tengo que bajar el coche, no lo puedo poner hasta allá. Buscamos la comodidad. Yo ahora estudiando esta parábola me quedé pensando que muchos castillos con sus grandes fortalezas estaban a lo alto, si han visto, hacia arriba y me quedé pensando, caray, nunca me había puesto a pensar lo que cuesta la gente, todo el esfuerzo de fincar una casa, imagínense un castillo allá arriba, pues sí. También me imagino que deben de ser muy caras esas construcciones que están sobre esas peñas, porque bueno, ahora ya hay mucha modernidad y pueden ser muy lujosas, pero tiene su trabajo edificar sobre una casa sobre roca. Ahora, por otro lado, es posible que muchas personas en su vida cotidiana procuren unirse a los amigos que ya ocupan un lugar en lugares arenosos. Esta construcción se trata de nuestra vida. Y a lo que se refiere este comentario es a que si la mayoría de mis amigas
no camina de la mano de Dios y yo me sigo reuniendo y reuniendo con ellas y ninguna quiere caminar con el Señor nos pregunta qué estás haciendo ahí. Y hay dichos, no busqué ninguna cita en relación a esto, pero sí las hay, donde decimos, pues el que anda con lobos aprende a aullar. Entonces muchas personas es más cómodo para que le den por su lado, para que hablen en el mismo idioma, pues tener muchos amigos que están fundamentando su casa sobre arena. O tal vez hay personas que no escucharon que se avecinan fuertes tormentas, ni dieron importancia a las advertencias y ahí están parados. Pues es que estoy con un grupo de personas también a las que se les está advirtiendo, pero una le dice al otro, ay no, eso no es agua, no, no es río, no es lluvia, no pasa nada. Tengamos mucho cuidado quién nos da un consejo. No sé si las hice bolas, pero el Señor nos está advirtiendo que pongamos atención en relación a todo lo que nos rodea y también en relación a nuestras amistades. Construir en base sólida es cuando confiamos en Cristo. Ahí es donde encontramos la roca fuerte, firme, sobre la cual construir nuestras vidas. El rey David decía que Jehová era su todo. Las palabras de Jesús son la roca fundamental sobre la cual construimos en esta vida y para la eternidad. En el Salmo 62:7, David dijo, en Dios está mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza y mi refugio está en Dios. Por último, tenemos otro punto para fincar sobre la roca. Dice soportar. Vinieron ríos y pasó esto y ya lo leímos. Dice, y no la pudieron soportar. La única casa que soportó los vientos, o sea, que aguantó, que resistió, fue la de la roca. Entonces, ya lo mencioné anteriormente, cuando la casa ya está construida, siempre surgirán eventos que tratarán de hacerla tambalear. Lógico, también ya lo mencioné, que los de la arena, por ser insensatos e imprudentes, van a caer. Cualquier problema la va a derrumbar. El Señor nos advierte en estos dos tipos de personas que seguramente el que está en la arena y el que está sobre la roca, ambos van a tener vientos, lluvias, ríos, problemas, dificultades. Van a llegar enteramente igual. Si se fijan aquí en la parábola, dieron con todo lo que traían a las dos construcciones, a los dos grupos de personas. De que llegan, van a llegar. Así que preparémonos, porque el Señor va a probar a través de esas situaciones difíciles, va a probar de qué estamos hechos y si realmente le estamos creyendo, buscamos su dirección, porque si no, cualquier problema te va a derrumbar.
En Juan 16:33, el Señor nos está advirtiendo y dice, estas cosas les estoy hablando o les estoy diciendo para que en mí tengan paz. Y yo le pondría y confianza. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado o estamos pasando por situaciones adversas, situaciones con las que no contábamos, que llegaron como una tromba, que están azotando o que azotaron tu casa y tú estás tambaleando y dices, ay, no voy a resistir, no voy a poder? Si tú te quedas en ese pensamiento y no buscas la palabra de Dios, no buscas su consejo, seguramente es que no hemos estado bien fundamentados en Cristo y vamos a caer. Pero hay buenas noticias. Si queremos seguir de la mano con el Señor, dice que aunque 7 veces caiga el justo, con todo y eso Él los levanta. Pero qué necesidad hay de salir raspados o que no se nos caiga una pared o el techo, etcétera, etcétera. Pues no la hay. Entonces es importante que le pidamos al Señor cordura, que le pidamos sabiduría y que Él nos muestre en aquellas áreas donde no estamos fundamentando nuestros cimientos, nuestra vida de manera correcta. Por último, les voy a pedir si gustan anotar el Salmo 62:2 y dice así: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Estos versículos hablan de la roca, para que si gustan ponerle roca y después estos. Entonces, este fue el Salmo 62:6. No, 62:2. Dice en la parte B, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? El 62:6, también Salmo, dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Si nos detenemos a pensar aquí, ¿quién es nuestra verdadera roca de nuestra vida? Aquí dice, Él solamente es mi roca. Dejemos de buscar piedritas, porque eso es lo que hacemos, ponemos piedritas. Y luego estamos confiados que la piedrita me va a resistir y cuando le corro o le camino por ahí, ándele, me caigo. ¿Por qué? Porque el fundamento eran piedritas, ¿sí? Que van a terminar haciéndose moronitas. Dice, es mi refugio, no resbalaré. El Salmo 18:31 dice de lo siguiente, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Mateo 16:18 dice, te amo yo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y por último, Mateo 7:24 dice así, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca le está diciendo el Señor,
tú eres Pedro, y sobre esta roca se señala el Señor Jesús, él mismo se está señalando como la roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor está prometiéndonos que vengan ríos, vengan vientos, tempestades, adversidades, problemas, enfermedades, accidentes, metidas de pata que seguido damos, etcétera, etcétera. Él quiere ayudarnos. Entonces, resumiendo rapidito, vimos aquí 2 tipos de construcciones y 2 tipos de hombres con diferentes actitudes, el prudente y el imprudente. Cuando aquí se habla en esta parábola de casa, puede referirse a tu persona, puede referirse a tu familia. También la Biblia habla de la casa de Dios, pero también casa puede referirse a un pueblo que es el pueblo de Dios, que es su iglesia. Y también puede referirse a un ministerio. Entonces aquí el Señor nos está hablando claramente de la diferencia entre ser sabio e insensato. Estos 2 tipos de construcciones o de personas, obviamente que querían el mismo objetivo. Yo no creo que alguien quiera edificar una casa para que a la primera se le caiga. Aunque sí hemos visto, desgraciadamente, y me retracto de lo que digo, que hay personas que están tan distraídas, absortos en tantas cosas, que no se dan cuenta que su casa se está derribando, se está cayendo. Y que a veces se les está ofreciendo la ayuda y te dicen sí, pero no. Ay, eso que me dices está muy bonito, pero no, eso no es para mí. Para ti está bien. Yo así estoy bien, oye, pero la casa se te está cayendo. No, eso tiene arreglo. Yo siempre lo he arreglado. No importa que se vean los parches, pero a mí me queda bien mi arreglo. Yo a mi manera. ¿Conocen gente así? Tal vez un tiempo así estábamos edificando. El consejo que Dios nos está dando en esta parábola es importante que lo pongamos en práctica, ya que Dios aconseja a los que no caminan de su mano y a los que ya estamos caminando de la mano del Señor. No nos confiemos. Muchas veces nos confiamos y dices, voy bien, pero resulta que ya no voy bien. Y el Señor va a tener que aplicar su disciplina, como Él lo sabe, en amor, y te va a mandar vientos, te va a mandar lluvias, nos va a mover el piso para que volvamos a Él y lo busquemos. Como lo que está pasando aquí, los terremotos, las pestes, las guerras, los incendios, todo esto son llamadas de atención antes de que el Señor venga y no nos encuentre alejados de Dios. Él nos quiere con nuestra lámpara encendida, bien abusadas. Las 2 casas se pueden ver en apariencia iguales, pero lo importante no es la apariencia. Tú puedes ver a 2 personas y dices, pues es que este parece cristiano, y muchas veces el cristiano parece pagano. Pero no son las apariencias lo que importa, sino el fundamento. Si nosotros como hijos de Dios queremos fundamentar
un hogar firme, nuestra familia, nuestro ministerio. Es importante que nuestra vida esté bien dirigida por el Señor. Y para esto necesitamos ir a la presencia de Dios y aplicar sus consejos. Pues con esto termino esta parábola. Yo creo que ha sido de edificación para todas nosotras. Y si no hay, me lo dicen. A mí me sirvió mucho. No cabe duda que Dios sabe en qué momento necesitamos un alto en nuestras vidas para rectificar el material con el que estamos edificando. Las invito a que leamos la palabra, a que busquemos proverbios, son consejos muy sabios de parte de Dios, a quitar el ruido de nuestras vidas, aquello que nos estorba, para pasar más tiempo con Dios. Hay muchos distractores. Muchas veces la lluvia, los ríos, los vientos no están azotando nuestra casa, están azotando la de los vecinos y cómodamente nos quedamos sin ofrecerles ayuda. Así que ofrezcámosle ayuda a aquellos que le está llegando el viento, los ríos, las tempestades, y pongámosle a Cristo enfrente a esas personas. Con eso damos por terminada esta clase. Pero bueno, saludos a todos ustedes y nos vemos la próxima semana. Nos vemos, chicas, hasta luego. Bendiciones para todos. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima semana. Bye.